Dios les bendiga, pueblo de Dios. Está aquí su servidora, la evangelista Irma Macías, en el programa de Fresca Unción a través de Espíritu TV. Hoy voy a compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, la esperanza guardada en los cielos, ¿verdad? Quiero aumentarles su fe y también decirles de que hay una esperanza para ti en los cielos, y esa tiene que ser la esperanza de todos nosotros, ¿verdad? Que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque para eso Cristo vino a morir por cada uno de nosotros, no nomás para perdonar nuestros pecados, sino para que seamos salvos a través de Él, ¿verdad? Porque la salvación vino por medio de Jesucristo, porque nosotros ya estábamos en los pensamientos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Quiero que vayan conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 4 en adelante. Dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Gloria a Dios, aleluya. Dice aquí el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Ahí es como nosotros se nos aumenta la fe y conocimos quién es nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra de Dios, porque se nos evangelizó, alguien nos habló de Jesús. Pero habemos otros que hemos tenido otro tipo de experiencias, ¿verdad? Hay hermanos que tienen testimonios de que han escuchado la voz de Dios, que Dios les habló, ¿verdad? Y en ocasiones también cuando yo estaba en el mundo, llegué a escuchar la voz de Dios y Dios me habló y pude mirar la confirmación. Cuando Dios te habla, Él confirma lo que te dice y toca corazones para que no te hagan daño, porque cuando tú eres de Él, y cuando Dios te asignó a que tú prediques o tú le sirvas a Él, Él te va a proteger, Él va a poner una protección divina en tu vida para que nadie te toque, para que nadie te haga daño. Y eso es lo que Dios hizo conmigo, ¿verdad? Cuando yo escuché la voz del Señor y yo sé que Él era el que me hablaba, porque cuando Dios te habla, Él hace cambios, Él te cambia, Él te transforma. A veces no rápidamente, porque a veces nosotros somos incrédulos, somos soberbios, rebeldes, y no queremos atender a la voz de Dios, pero por su misericordia estamos de pie, por su misericordia le servimos a Él, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros somos pecadores, ¿verdad? Yo a veces digo, Señor, yo no me merezco de tenerte a ti en mi vida, pero esto no se trata de que lo merezcamos o no. A Él le plació, Él nos escogió a nosotros no lo escogimos a Él, y dice la palabra de Dios que nosotros no lo buscábamos, ¿verdad? Y es cierto, nosotros no buscábamos del Señor, hacíamos cosas que a Dios no le agradaban, hacíamos cosas en contra de su palabra, y nosotros queríamos satisfacer nuestras necesidades carnales, ¿verdad? Y no pensábamos en Dios, pero aún así Él ya había pensado en cada uno de nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que este mundo fuera hecho, Dios ya había pensado en ti y en mí. Tú ya estabas en la mente de Dios. Y eso es lo bonito de Dios. Y esta es la esperanza que tenemos, hermanos, que un día cuando ya partamos de este mundo, nosotros vamos a estar con el Señor. Y esto es por fe.
Esto no es por obras ni porque tú eres bueno, no, esto es por fe, hermanos, y eso tiene que ser nuestro anhelo, de lo que nuestro sufrimiento no va a ser en vano, ¿verdad? A veces nosotros decimos, aquí en esta vida nosotros no somos felices, porque nuestra felicidad no está aquí, nuestra felicidad está cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Allí es donde está nuestra felicidad. Y dice la palabra de Dios en Colosenses 1:5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Verdad? Sabemos que hay una esperanza. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Por eso es necesario escudriñar la palabra de Dios, ¿verdad? Y saber de que hay una vida después de esta y donde tú quieres pasar la eternidad. Porque así como Jesucristo nos promete, ¿verdad?, pasar una eternidad con Él, también el enemigo tiene un plan. Él no se quiere ir al infierno solo. El infierno no se hizo para el humano, ¿verdad?, sino para Satanás y sus demonios. Pero tú decides dónde tú quieres pasar la eternidad. Tú decides dónde te quieres ir, ¿verdad? Si quieres vivir una eternidad con nuestro Señor Jesucristo o quieres que tu alma se pierda. La decisión es tuya, la decisión es mía. ¿Dónde tú quieres pasar la eternidad? A veces, hermanos, es difícil predicar de esto, pero son más los que se pierden que los que se salvan. Aún la palabra de Dios lo dice, muchos son llamados, pocos los escogidos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y así es, hermanos, ahorita podemos estar aquí y mañana no sabemos. Por eso esto es como un examen a la conciencia, lo que Dios nos está hablando, para que anhelemos más la presencia de Dios, para que lo busquemos más con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. No nomás los adoradores que adoran a Dios los domingos o solo cuando están en la iglesia. En todo tiempo tenemos que adorar a Dios, darle a Él la gloria y la honra que Él se merece. Porque si nosotros estamos de pie, no es por nosotros, no es por nuestra propia fuerza, sino porque a Él le ha placido. ¿Cuántos, verdad, despertaron en un hospital? O están en una cárcel, o están muertos. Pero si nosotros tenemos vida, estamos sanos, hay que darle la gloria y la honra a Dios, porque Él nos ha mantenido así. Aunque yo sé que hay hermanos, hermanas que están pasando por enfermedades incurables y a veces dicen, pero ¿por qué estoy pasando por eso? Pero a veces para que tú mires la gloria de Dios. Hay enfermedades que no son de muerte, sino es para que tú mires la gloria de Dios. Para que tú mires que el que sana, liberta y salva es Jesucristo. El hombre no puede hacer nada por ti, ningún doctor puede hacer nada por ti, pero Cristo sí puede. Él es el único que puede salvar tu vida, Él es el único que puede sanarte, restaurarte, levantarte. Y Él quiere que tú pongas tu confianza en Él, no en lo terrenal, no en lo que tú miras, sino en lo eterno. Y de saber que solamente en Cristo Jesús está la esperanza. Y dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Amén, aleluya. La gracia de Dios es algo que no nos merecemos, ¿verdad? Somos salvos por gracia, no por obras, ¿verdad? A veces muchos dicen, no, aquel no se merece salvación, aquella no se merece salvación, pero eso lo decide Dios, no lo decidimos ni yo ni tú, aquí solo Dios, ¿verdad? Él decide quiénes van a ser salvos. Hay personas que ya están predestinados para perderse, es triste, pero es así, hermanos, porque el único que salva es Jesucristo y Él decide. Él es el juez verdadero, hermanos.
¿verdad? Él es el que va a juzgar a vivos y a muertos, dice la palabra de Dios. Y de nosotros depende si estamos preparados de irnos con Él, ¿verdad? Si estamos preparados y estamos haciendo lo que a Dios le agrada, somos obedientes a su voz. A muchos Dios les pone que prediquen, que hablen de Jesucristo y no quieren, hermanos. Y muchos se van solo por la apariencia, pero realmente no hablan de Jesús, no ganan almas para Él. Y es necesario, hermanos, predicar la palabra de Dios. Dad de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y por gracia hemos recibido el mensaje del Evangelio y hay que predicarlo también. No hay que quedarnos allí estancados, hermanos. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y hay que creer en esa promesa, hermanos. Hay que creer en su palabra, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. En la palabra de Dios, Dios nos habla, no nos habla el hombre. Él nos habla y Él toca nuestros corazones. Él es el que puede cambiar un corazón. Y aún esos corazones malos, endurecidos, Dios los toca para que no te hagan daño. Porque Dios pelea por sus hijos. Y Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Dios quiere sanar tu corazón, quiere limpiarlo. Dios no quiere que tu corazón siga herido. Cuando nuestros corazones están heridos, hermanos, le hacemos daño a los demás. Y no nos importa dañar a nadie, no nos importa ofender a nadie, ¿verdad? Porque eso es lo que está en nuestro corazón. Pero Dios quiere sanarte. Porque del corazón depende, hermanos. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. De tu corazón depende, hermanos, si te salvas o no. Es tu corazón. El pecado a veces está en el corazón de uno. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. No permitir que nadie nos hiera. Tampoco no te vas a poner al tú por tú con otra persona, ¿verdad? Que te hiere tus sentimientos, pero perdona de inmediato. Perdónalo y dile, te perdono porque no sabes lo que haces. Te perdono porque no sabes lo que estás diciendo, no sabes de lo que estás hablando. Porque a veces hay personas que dicen cosas y no saben cómo tú lo vas a tomar y no saben que te van a herir. Pero tenemos que aprender a perdonar. Porque Jesucristo nos enseñó lo que es el verdadero perdón. Y olvídate de lo que te hicieron, del daño que te hicieron, del daño que te causaron. Olvídate del pasado, de ese sufrimiento que tú pasaste. Y perdona a todas esas personas que te han hecho daño. Yo sé que no es fácil, es un proceso, pero Dios nos ayuda a perdonar. Porque solamente en Cristo Jesús podemos perdonar. Y si nosotros no perdonamos, Dios tampoco no nos va a perdonar. Eso es lo más tremendo, ¿verdad? Que se nos tiene que grabar en nuestras mentes. Si nosotros no perdonamos, Dios tampoco no nos va a perdonar a nosotros. Tenemos que perdonar a aquel quien nos hizo daño, quien nos ofendió, quien nos humilló. Porque Jesucristo nos perdonó. Él no le importó todo lo malo que hemos hecho. Y Él nos perdonó. Nos limpió, nos santificó y aún lo sigue haciendo. Porque por misericordia estamos de pie. Por misericordia aquí estamos predicando la palabra de Dios. No es porque seamos santos, no es porque seamos buenos, no es porque no pequemos, sino porque a Dios le ha placido.
Y Él ha tenido misericordia de mi vida y también de tu vida, porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y por eso tenemos que reflexionar, hermanos, acordarnos que ya no tenemos que vivir para nosotros, hay que vivir para Cristo, hermanos. A veces nos enfocamos en el amor de un hombre, en el amor de los hijos, cuando los hijos nos hieren, ¿verdad? Nos hacen sentir mal, porque pasamos esas pruebas como madres, como esposas, pasamos esas pruebas. Pero cuando tú te enfocas en el amor de Dios y tú dices, Señor, yo quiero pasar otro tipo de pruebas, ya no quiero enfocarme si mis hijos me aman, si un hombre me ama, no, yo quiero sufrir por tu causa, sufrir por tu palabra, sufrir por ti. Así como los apóstoles sufrieron, ¿verdad? No fue fácil servirle al Señor, no fue fácil para los profetas también de antes, hermanos. Estaba tremendo. Y lo que viene con estas leyes corruptas, que vienen, que quieren quitar las Biblias. Hay leyes, hermanos, que quieren meter. Y por eso tenemos que agarrarnos de la mano del Señor y meditar más en la palabra de Dios. Por eso tenemos que ser fuertes, hermanos, valientes, ¿verdad? Decirle al Señor que quite toda cobardía que hay en nosotros, porque dice la palabra de Dios que los cobardes no van a heredar el reino de los cielos, porque para ser un hijo de Dios tenemos que tener esa valentía que estaba en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo ya sabía que lo iban a matar, Él sabía que Él iba a ser entregado, ¿verdad? Pero aún así, Él no peleó, no se defendió, Él ya sabía lo que le venía. Y ahí podemos mirar la valentía de nuestro Señor Jesucristo, que Él lo soportó todo por amor a nosotros. Él dio su vida por amor a nosotros. Él no murió por amor. Él entregó su vida por amor. Hay una diferencia. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a morir por Él, a ir a la cárcel por Él, porque eso va a pasar, hermanos. La persecución viene para el cristiano. Aunque muchos no están hablando de esto. Muchos quieren una buena casa, un buen carro, quieren negocios, pero los que estamos predicando la palabra de Dios, viene persecución. Y la hemos sentido, hermanos. Habemos muchos que hemos pasado por pruebas con satánicos, con brujos, que nos han hecho la guerra en el espíritu. Y por misericordia hemos vencido, por misericordia estamos parados, ¿verdad? Pero hay siervos de Dios que pasan por sus pruebas, por sus luchas, porque el enemigo pelea, que el Señor lo reprenda, más cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. Y Dios tiene un plan con tu vida. Si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo como el único y salvador de tu vida, hoy es el día de tu milagro. Es un milagro conocer a Dios como el único y salvador de tu vida. Porque tu vida va a cambiar, tu vida nunca más volverá a ser la misma. Y ese es el mejor regalo, la mejor promesa que podemos tener en esta tierra, es tener a Jesucristo como el único y salvador de nuestras vidas. Porque sin Él nada somos, sin Él no podemos hacer nada. Todo lo que yo he logrado en mi vida ha sido por Dios, no ha sido por mis fuerzas, no ha sido porque yo quise tener lo que tengo, no, es porque a Dios le ha placido. Es porque Él ha tenido misericordia de mí y por su gracia y por su favor he tenido lo que tengo. Porque a Él le ha placido. Y aún así Él me ha prometido más cosas. Y yo sé que a su tiempo Él me las va a dar. Porque sus tiempos son perfectos. Y todo lo hace hermoso a su tiempo, no es al tiempo de nosotros. Pero hay que seguir adelante, hay que seguir creyendo, hay que seguir confiando en sus promesas.
Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Dios no miente. El hombre miente, pero Dios no. Lo que Él te ha prometido, Él lo va a cumplir y te lo va a dar a su tiempo. Pero es necesario que tú también lo busques a Él. Es necesario que te acerques a Él. Dice la palabra de Dios, a Jesucristo mismo hablando, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si tú vienes a Jesús, Él no te va a desechar. Él no desecha a nadie. Eso es lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ven a Jesús. Él te espera con los brazos abiertos. Él quiere darte descanso. Él quiere darte esa paz que no encuentras en ningún lado. Fuera de Él no puedes encontrar paz. Fuera de Él no puedes encontrar el verdadero amor. Alguien que te ame de verdad. Alguien que te suba tu autoestima. Que te dé dignidad. Porque todo eso el enemigo nos quita, nos roba. Todo lo que el enemigo te ha robado, Dios te lo va a regresar porque es promesa de Dios. Dios tiene cosas grandes para tu vida. Ven a Jesús. Hoy es el tiempo de tu salvación. Hoy es el día de tu milagro. Ese milagro que tú tanto has soñado y has esperado. Ven a Jesús. Voy a orar, voy a hacer esta oración de fe. Aquellos que quieren aceptar a Jesucristo como el único y salvador de sus vidas o se quieren reconciliar con el Señor, también puedes hacer esta oración. Padre amado, vengo delante de tu presencia una vez más, Señor. Te doy gracias, Señor, por aceptarme como tu hija, Señor. Te doy gracias por todo lo que estás haciendo en mi vida, Señor, aunque yo no lo merezca. Te pido, mi Señor Jesús, que vengas y entres a reinar dentro de mi corazón y que hagas de mi corazón tu habitación, Señor. Ayúdame a servirte, Señor. Ayúdame a meterme más contigo, Señor, a buscarte más, a anhelarte más sobre todas las cosas, Señor. Ayúdame a ponerte a ti en primer lugar en mi vida, Señor. Antes que a mí misma, antes que a mis hijos, antes que a mi esposo, antes que a las demás personas, Señor, que primero te ponga a ti en primer lugar en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a servirte. Ayúdame, Señor, a seguir adelante, no importando lo que venga, Señor, no importando qué tan dura o qué tan grande sea la prueba, que yo siga adelante, Señor, en ti, porque en ti soy más que vencedora. En ti solo puedo vencer y en ti solo puedo soportar todo lo que yo tenga que atravesar en esta tierra, Señor. Te doy gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra no vuelve a ti vacía. Tu palabra se cumple en cada vida y en cada corazón. Gracias, mi Rey amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración de fe, quiero que me llames al número que está en pantalla. Yo quiero orar por ti personalmente. Y también, si necesitas una Biblia, me puedes llamar también. Fresca Unción sigue regalando Biblias. Si necesitas una Biblia, ¿verdad? O necesitas un consejo, ¿verdad? Me puedes llamar al número de teléfono que está en pantalla. Pues mi tiempo ha terminado en esta hora, ¿verdad? Pero nos vemos el próximo viernes. El jueves no voy a estar en el programa, pero el viernes voy a estar aquí en Fresca Unción, en el programa de Fresca Unción a través de Espíritu TV. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por mirar el programa. Bendiciones.